situazione vista. Allora, quella domanda mia è questa, rispetto al suo intervento, dopo se volete lo faccio in spagnolo, rispetto al suo intervento si capisce che in Venezuela con Chavez, il chavismo, quello della rivoluzione dell'ultimo periodo, anche la classe media ha avuto dei privilegi per questa trasformazione, cioè c'è stato un arricchimento generale di tutti gli stati sociali. Quindi, come mai ancora oggi, nonostante l'evidenza dei fatti, si continuano ancora queste persone a, diciamo, ancora opporsi a tutto ciò? O sea, más allá del hecho que, como decías tú antes, que antes el petróleo valía $7 el barril, hemos llegado a 100, entonces ha habido un enriquecimiento general de vida de todos, porque lo que decía Chávez, lo que estamos haciendo aquí lo hacemos por los ricos y por los pobres, pero también por los ricos. O sea, los ricos que han tenido de toda forma un beneficio para ellos mismos, ¿cómo es que siguen estando en conflicto y encontrarse con este proceso de evolución? Clase media positiva. Isabela, sí. En el año 2003, después del paro petrolero, se creó en Venezuela un movimiento que se llamó Clase Media en Positivo. La clase media decía a través de los medios de comunicación que todo lo que el gobierno, y lo dice actualmente, que todo lo que el gobierno hace es negativo. Y que en un editorial, uno de los principales jornales de Venezuela, el diario El Nacional, el editorial decía que el chavismo lo seguía la gente pobre, descalza, que en criollo se dice pata en el suelo, descalza, sin dientes, los desdentados, con una carterita, con una botella de ron, se llama carterita porque es pícola, como el ron cubano que viene cuadrado, se mete en el bolsillo, una carterita de ron en el bolsillo y un bollo de pan bajo el brazo. Que esos eran los seguidores de Chávez. Para contrarrestar un poco esa información y demostrar que no era cierto que un sector de la clase media no apoyaba a Chávez, algunos profesionales que vivíamos en sectores, en Quartieri, clase media, decidimos crear un movimiento de apoyo al presidente. De hecho, una representante muy pobre, muy pobre, de extracción bastante pobre, donde yo daba clase, la representante me pregunta un día: profesora, ¿por qué usted es chavista? Usted no tiene necesidad de ser chavista. O sea, ser chavista era una necesidad solamente para los pobres. Yo le decía, porque yo quiero que tú vivas como yo vivo, que tengas un pavimento de cerámica, de madera, de ladrillo, un techo. ¿Cómo se llama el techo acá? Techo. Que no se meta el agua cuando llueve, una cama confortable para dormir, espacios para cada miembro de la familia, un grifo donde salga el agua los 365 días del año, porque en Venezuela no había esa posibilidad para los más pobres. Chávez hizo visible a esa señora que me demandaba
por qué yo era chavista. Chávez hizo visibles a los que comían perrarina, el alimento que se le da al can. Eso lo comía la gente pobre en Venezuela antes de Chávez. Agarraban la perrarina, el alimento del perro, lo colocaban en agua, en la cocina, que en el fuego, lo hervían, lo colaban y lo colocaban en biberón y manjaban sus hijos de ese alimento, porque la pobreza era extrema y la meta de Chávez era erradicar la pobreza en Venezuela. Entonces la clase media empezó a recibir beneficios, pero estaba más pendiente a qué le están dando. ¿Pero por qué? Deben darme a mí, a él no, porque como ser humano formado en un sistema capitalista es exageradamente egoísta, todo para mí. El derecho a la educación a mis hijos, a los de él, al que no se veía antes, no. Cuando Chávez hizo visibles a los invisibles, les dio derechos. La clase media recibe beneficios para compra de automóvil. La clase media recibe beneficios en las tasas de interés para compra de vivienda. Y allá había una política que se llamaba la ley balón, que la gente terminaba de pagar el crédito y cuando llegaba la última cuota, no, pero el producto, cuando usted lo compró tenía este valor, ahora tiene usted debe continuar pagando, y era eterno. Comprar un carro era toda la vida, comprar una vivienda toda la vida, porque los intereses eran sobre los intereses y se hacía repetitivo. Eso lo eliminó Chávez. Y los escuálidos, como los denominó Chávez, que a todo le colocaba un nombre, le dijo a la oposición, los llamó escuálidos, porque originalmente ellos no aparecían, eran muy pocos. Escuálido es algo en poca cantidad. Resulta que se volvieron millones. Eso no es mentira. Lo que señalaba Ángelo, hubo un momento en el proceso político que influyó muchos elementos para hacer que la política del gobierno no llegaran de la manera como debían llegar. Hoy en día, lo comentaba con Ángelo antes, yo me alegro de lo que está haciendo Nicolás Maduro. Está trabajando con dos frentes muy importantes. El de la corrupción, pero llama poderosamente la atención que donde ha caído por denuncias gente presa en este momento, donde los han podido agarrar, resulta que son representantes descaradamente de la oposición, metidos dentro del gobierno, son militantes del partido Primero Justicia, del partido de Capriles Radón. Los casos que hemos visto que han logrado ponerle las manos encima, que los han metido presos, gente que se dice chavista. Entonces ahora se está revisando quién se puso la camisa roja, quién se puso la boina roja para poder penetrar al gobierno. Sí hay chavistas, estamos segurísimos que hay muchos chavistas corruptos, pero a esos hay que ir, como dicen los españoles, a por ellos. Vamos en la lucha, pero es la posición que se ha asumido. No sé si...